gloria de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara.
Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a su iglesia Templo Santo. Estamos aprovechando pues estos medios para poder seguir con nuestro trabajo de predicar la palabra y seguir expandiendo el reino del Señor. El día de hoy vamos a seguir con la serie de estudios del Evangelio de Mateo y nos corresponde en esta sección el bautismo de Jesús. El día de hoy la reflexión bíblica tiene como título ¿Por qué a mí no? Si tiene su libreta de apuntes, vaya poniéndose cómodo, puede anotar el título ¿Por qué a mí no? Vamos a estar en el texto bíblico de Mateo capítulo 3 del verso 13 al 17. Te invito, vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús que el día de hoy podamos seguir alabando tu nombre, Señor. Aun cuando entrada la noche, aún podamos seguir adorando, reconociendo tu gracia, tu misericordia, tu bendición. Y rogamos en el nombre de Jesús que tu misericordia, que tu amor nos acorten con nuestras vidas, con nuestra familia, con este país, con este mundo hoy en pandemia. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos ayudes a inquirir en tu palabra y aprender de ella nuevamente, Señor. Que tu gracia, que tu amor nos instruya y que podamos, Señor de la gloria, ser confrontados por tu palabra, animados por tu palabra, exhortados por tu palabra, y que la gracia tuya nos ayude, nos fortalezca, nos sustente y nos lleve, Señor, a feliz término. Queremos un día estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús, Padre amado, rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe toda verdad el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces el título del día de hoy de nuestra enseñanza, les repito nuevamente, es ¿por qué a mí no? En Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17, vamos a estar haciendo nuestra reflexión bíblica. Por lo cual te voy a invitar que abras tu Biblia, por favor, allí donde estás. Si no la tienes, búscala. Busca tu Biblia, ábrela. Vamos a tomar atenta nota de lo que ella dice. Vamos a rayar, vamos a subrayar, vamos a estar... es importante que usted utilice su Biblia como ese instrumento de aprendizaje. Que no lo tenga inmaculado por allá sin tomar de ella todos los apuntes y todas las notas. Entonces, mis hermanos, vamos a leer entonces Mateo capítulo 3 del 13 al 17. Y dice de esta manera: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, excelente texto bíblico. Es el seguimiento o la continuación de la enseñanza que le correspondió al hermano Edilberto el jueves pasado. Si usted no ha observado esa enseñanza, le recomiendo que la observe para que pueda llevar la continuidad. De hecho, si los cálculos no me fallan, este es el quinto o sexto video de la serie de los estudios basados en el Evangelio de Mateo. Les recomiendo que vaya a nuestras listas de reproducción
y busque esta serie de estudios para que pueda ver todos los videos, comenzando desde el contexto del libro con el hermano Rafael y siguiendo así cada uno de los temas hasta este momento. Muy bien, en cuanto a este texto que tenemos enfrente, hay algunas cosas que quiero dejar sentado que no vamos a tratar. No vamos a mirar el asunto de la forma, de la morfología que sugiere el texto del Espíritu Santo. No vamos a tratar eso. Porque normalmente se procura hacer énfasis en eso. Porque es algo que es difícil de explicar y difícil de entender. Pero en cambio vamos a mirar unos principios fundamentales que nos enseña este pasaje. Entonces tengamos en cuenta cuál es la intención del libro, cuál es la intención del escritor con todo el libro. Tenemos que tener en cuenta eso. Y por ende también vamos a tener en cuenta cuál es la intención de este pasaje en esta parte del libro. Entonces son situaciones o son circunstancias que tenemos que tener presentes para el estudio de este pasaje. De momento, ya ahorita vamos a mirar eso, pero de momento quiero comparar el bautismo, hacer una comparación para poder iniciar con la enseñanza. Es una comparación desde el punto de vista legal. Quiero verlo así. Bien, entonces en estos días ha habido una retoma de inmigrantes a Colombia, sobre todo en nuestro vecino y querido país, Venezuela, en donde vemos que el problema principal es que las personas que entran al país no legalizan esta entrada. ¿Sí? Lo que nosotros llamaríamos la nacionalización de un extranjero. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica que una persona tenga que legalizar su estadía aquí en el país. Una persona extranjera no cuenta con ningún tipo de respaldo. No cuenta con asistencia médica, no puede hacer negocios, no puede tener cuentas bancarias, no puede participar de los auxilios del gobierno. En cambio, cuando la persona hace su nacionalización, tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Tiene que habitar aquí en el territorio un tiempo, tiene que costear los gastos que esto implica, tiene que conocer, escúchame bien, la constitución política, tiene que conocer los símbolos patrios, tiene que demostrar este conocimiento. Es decir, la persona que legaliza, el extranjero que legaliza su nacionalidad, es un extranjero que le está diciendo al gobierno nacional que quiere ser parte, quiere ser colombiano, quiere participar de los deberes y derechos de los que tiene un colombiano. Él quiere sentirse legalmente parte del país, del Estado. Y esto lo habilita a nivel nacional para participar política y civilmente en cualquier proceso. Además que tiene todos los derechos, o tiene derecho a exigir sus derechos como parte de la nación. Asimismo, también tiene que cumplir unos deberes. Lo importante de esto es que la persona que se nacionaliza no solamente lo hace por un beneficio, sino lo que procura o lo que está evidenciando es que lo desea, ¿no? Y por eso pues cumple todos los requisitos impuestos. De la misma forma podemos mirar el bautismo en el reino de Dios. Yo quiero que esto quede bien claro. En el reino de Dios, el bautismo no es el que te hace parte del reino de Dios, el que te integra al reino de Dios, sino es por el espíritu de la adopción, es por el Espíritu Santo. Esto podría ocurrir antes o después del bautismo, eso
no va a entrar en discusión y tampoco está dentro de la enseñanza que hoy se pretende dar. Porque eso ya es algo que está sentado, es por cierto. Pero lo que sí es cierto, y es que aquí el bautismo es una expresión externa, física y pública que el creyente hace, y no solamente que el creyente hace, sino que se lo participa al gobierno de la iglesia, diciéndole: quiero ser, o mejor dicho, diciendo: quiero que todos sepan, incluyéndole a ustedes, gobierno de la iglesia, que yo soy parte del reino de Dios. Yo tengo todo el deseo de que todos sepan que oficialmente pertenezco al reino de Dios. El bautismo de Jesús, público o sobrenatural, o público y sobrenatural. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese bautismo de Jesús allí en Mateo? Entonces vamos a tener esto presente. ¿Qué significa para Jesús como Dios? ¿Qué significa para los judíos que estaban presentes y también los destinatarios de este libro? ¿Y qué significa hoy para nosotros? Entonces, para comenzar a entender todo esto, lo primero que vamos a recordar es que la intención del escritor de este evangelio es llevar un mensaje a los de su nación, a los judíos. Dar a conocer a Jesucristo como el Mesías esperado. ¿Sí? Y la intención de esta sección bíblica al mostrar el escritor a Jesús siendo bautizado, también tiene una intención de mostrar. ¿Qué quería mostrar? Como dijimos, ya la intención clara es mostrar a Jesús como ese Mesías, como ese Dios esperado que viene a salvar al pueblo de Israel. Pero ahora vemos a este Dios, a este Mesías que ellos esperan con todo poder para ser librados del yugo del reino de turno en ese momento. Pero vemos a este Mesías que llega practicando o haciendo la práctica del bautismo. Y esto pareciese ser algo desventajoso en cuanto a la idea que los judíos tenían de su Mesías. Pero fijémonos en algo. Fijémonos en que este Dios es tan humilde, y ahora vamos a seguir ahondando sobre esto, que viene a identificarse con su pueblo. No solamente como nación, sino también en su debilidad, en su pecado. Y lo vamos a seguir viendo. Entonces, algo que vamos a ver en este pasaje, ¿verdad? Literalmente, es que el bautismo es público y voluntario. Son dos situaciones. Es público y voluntario. Entonces empieza diciendo así el pasaje. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista. ¿Cierto? ¿A dónde? Al Jordán. Para ser bautizado. Eso está en el verso 13. Entonces vemos una participación voluntaria en un acto público. Cuando nosotros leemos en Mateo, este pasaje pareciese ser, por lo que vemos allí, que solamente está Jesús llegando donde Juan y Juan teniendo una charla con él y haciendo el ritual del bautismo. Pero cuando nosotros revisamos los otros evangelios, el evangelio de Lucas y sobre todo el evangelio de Marcos, nosotros podemos notar que hay algunos detalles que nos dan allá. Por ejemplo, que todo el pueblo venía y se bautizaba. Entonces ya ahí nos está poniendo un público.
el Evangelio de Lucas, si no estoy mal. Nos está poniendo un público allí que está observando todo lo que está pasando. Previamente, en el pasaje anterior, también podemos observar en Mateo cómo este evento del bautismo era un evento público, donde aún la eminencia, los gobernantes religiosos llegaban a observar y a examinar qué era lo que Juan estaba enseñando, y donde vemos que Juan los encara y les predica y les dice: arrepentíos. De hecho, hasta los insulta. Pero la invitación de Juan es al arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? En el original, la palabra bautismo significa o da el sentido de cuando la tela se va a teñir y se sumerge para ser teñida. Esto significa que debe ser, cuando usted va a teñir una tela, un vestido para que se vea mejor, debe sumergirlo totalmente durante cierto tiempo para que ese tinte sea totalmente perfecto, ¿sí? Regular en toda la tela, ¿cierto? Entonces da ese sentido. Y también otro dato del bautismo, y es que el bautismo no comienza, escúcheme hermano, y vamos a dejar esto claro: el bautismo no es una práctica inventada por Juan el Bautista. El bautismo ni siquiera es una práctica judía. De hecho, es una práctica pagana que fue adoptada desde mucho tiempo atrás por el pueblo judío. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Naamán, cuando el profeta le dice: ve y zambúllete el río tantas veces. Bueno, es la misma práctica, ya, para ser purificado. En este tiempo, de hecho, el bautismo es tomado como, en algunas culturas el bautismo era tomado como el mostrar el deseo de ser parte de una nueva nación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo soy colombiano, pero quiero ser parte de Ecuador. Entonces yo iba y me bautizaba, ¿verdad? Diciendo: todo lo que yo soy como los colombianos lo dejo atrás y adopto y tomo todas las creencias de una nueva nación. Más o menos era uno de los sentidos que tenía, o con los que era utilizado el bautismo en esos tiempos ancestrales. Y tiene mucha lógica, porque Juan el Bautista llama a un arrepentimiento, ¿verdad? A un cambio de conducta, un cambio moral en el actuar de las personas que participaban, ¿cierto? Y se suponía que de allí en adelante ellos debían actuar totalmente diferente. Su actuar debería cambiar radicalmente, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, se nos viene una pregunta que es muy lógica. Bueno, ¿y por qué Jesús debía participar de este bautismo? ¿Por qué Jesús, si Jesús siendo perfecto, no siendo pecador, no tenía pecado de que arrepentirse, ¿verdad? Y él mismo era la representación del reino y la autoridad del reino y el dueño del reino. Y he aquí lo que les decía hace un rato. Mateo nos está mostrando al Mesías, al Dios encarnado, ¿verdad? Con tal humildad que él, no siendo pecador, vino a identificarse, vino a relacionarse con su pueblo, con la humanidad pecadora y con su pecado. Muy bien, sigamos adelante. Sigue diciendo así entonces, ¿verdad? Teniendo pendiente esto que hemos hablado, y vamos a seguir hablando de eso. Y es porque Jesús tenía que participar de este bautismo. Mas Juan se le oponía diciendo:
yo necesito ser bautizado por ti. O sea, Juan el Bautista, que venimos siguiendo en el pasaje anterior, que dice, ahí el Salvador del mundo, el Cordero que limpia, del cual yo no soy digno de atar ni siquiera la sandalia de sus pies. Y que aún en sus predicaciones él dice, porque yo bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu. Entonces, Juan, en concordancia con ese pensamiento, en el conocer del Mesías, ¿verdad? Reconociendo a Jesús como el Mesías, como Dios encarnado, él le dice, lógicamente, Cristo, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Yo soy Juan el Bautista, pero tú eres mi Dios. Yo necesito. ¿Sí? Y le dice, ¿y tú vienes a mí para que yo te bautice a ti? Entonces Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces recuerde, Jesús no era pecador. Y si Jesús no era pecador y no había pecado en él, entonces ¿por qué participar en el bautismo? Mira lo que él responde. Así conviene que cumplamos toda justicia. Podemos ver a un Dios humilde. Un Dios que Pablo luego iría a decir que se humilló de tal forma. Hasta lo sumo se humilló. Que vino, no solamente se hizo como nada, se anonadó hasta ser humano, sino que además viene públicamente y voluntariamente a participar con nosotros. No en el pecado. De pronto antes lo había dicho así, pero no a participar en el pecado, sino a participar de las consecuencias del pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa relación con el pecado, Jesús no la quiere al nacer. Jesús no la adquiere al ser concebido en carne. Voluntaria y públicamente, Jesús se relaciona con el pecado a través del bautismo. Así como esta gente entraba al reino de Dios en su ceremonia, públicamente decía, quiero ser parte de ese reino venidero, ese reino de Dios que se ha acercado. También ahora Dios entra a ser parte de ese reino también, de un reino nuevo. ¿Verdad? Porque usted fíjese en algo, hermano, y de pronto no es el énfasis, pero es algo muy fundamental para entender esto. El reino que Mateo predica no es el reino de Dios solamente. Y tampoco es el reino de los hombres solamente. Es un reino nuevo. Un reino donde Dios y los hombres van a poder convivir. Porque recuerde que antes de este hecho, Dios estaba separado a causa del pecado del hombre. Pero ahora hay un reino nuevo en donde Dios y los hombres van a tener relación. Van a poder coexistir. ¿Sí? Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, primero, es un acto público y voluntario. Y segundo, es un acto legal.
¿Recuerdan a los extranjeros de los que hablamos anteriormente? Un extranjero quiere tener una estadía en un país ajeno al suyo y lo quiere hacer bien, debe legalizar su estadía, debe hacer lo correspondiente, debe ir a al gobierno de turno y expresar su deseo, pagar el precio del procedimiento y cumplir con los requisitos. Tenemos ahora aquí, en un segundo punto que es un acto legal, a los hombres entrando a través de un ritual público, haciendo público y dando a conocer a todo el mundo que quiere un cambio de conducta, que quiere ser parte de ese reino de Dios que se ha acercado. Pero tenemos a Dios también haciendo parte de la dinámica legal y participando del bautismo, entrando en relación con una humanidad pecadora, y así como aquel que hoy en día se nacionaliza para tener derechos y deberes y tiene que votar y tiene que cumplir las leyes de tránsito y tiene que cumplir todo, porque si no va a tener unas consecuencias, así también Cristo entra a ser parte, Dios entra en relación con el hombre y se relaciona con el pecado, con las consecuencias del pecado del hombre. Y lo más importante para nosotros es que se compromete y se relaciona de tal manera con el pecado nuestro y su consecuencia, que en este momento Dios se está comprometiendo, está adquiriendo los deberes del reino, de tal forma que también asume las consecuencias. Es decir, Jesús al ser bautizado está cumpliendo toda justicia, está identificándose con el pecado de la humanidad, con las consecuencias de este pecado, y como dice Hebreos, Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En este momento del bautismo, Jesús está haciéndose partícipe a llevar los pecados de todos nosotros a la cruz del Calvario, y lo más importante, hermanos, fue que Él lo cumplió y nos dio a nosotros entonces a participar de la consecuencia de que Él haya pagado esta deuda. Entonces, mi hermano, así conviene que cumplamos, le dice Jesús a Juan, toda justicia. Es un nuevo reino. Yo entro a ser parte también de un nuevo reino con la humanidad. Sigue diciendo, entonces vamos al tercer punto. Y sobre todo aquí quiero hacer énfasis en el título de esta predicación. ¿Por qué a mí no? Y yo creo que muchos se van a identificar con esto. Entonces, sigamos. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versos 16 y 17. Entonces vemos aquí en el bautismo de Jesús que es un acto público y voluntario, que es un acto legal y que es un acto sobrenatural en lo que estamos viendo. Para nosotros es muy sencillo recordar nuestro bautismo y decir: bueno, fui voluntariamente al bautismo. Habían personas observando eso y efectivamente yo tuve que haberle participado esto, y esto lo participaron en la iglesia como un acto público. Hablando de legalidad, pues al participar en el bautismo
nosotros como creyentes tenemos más libertad de participar en la congregación, de trabajar en la congregación, de participar con los ministerios. En fin, hay una cantidad de deberes y derechos que nosotros estamos adquiriendo ya de una forma ya de manera formal estamos adquiriendo todos estos deberes, ¿sí? Porque de pronto cuando no nos hemos bautizado tenemos la libertad de cambiar de iglesia sin ninguna justificación, llegar tarde a un servicio, no necesariamente tengo que trabajar en la obra de una forma organizada, pero cuando ya somos bautizados y nos ordenamos, no solamente me bautizo para que, ay, sí, ya me bauticé. No. Primero, el bautismo debería ser, ojo, no es la regla, debería ser la muestra pública de lo que ya pasó en lo privado, es decir, de tu nacimiento de nuevo, de tu conversión por el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando eso que nadie ve y que nadie sabe, solo tú lo sabes, y el Señor de los cielos y el Espíritu que Él ha puesto en ti sucede, entonces cuando esto sucede, lo que debe seguir es que el bautismo es una manifestación pública y física de eso que ha pasado a nivel espiritual. Sin embargo, hay casos en donde hay personas que se han bautizado y el nacimiento de nuevo es posterior. Así que esto es un misterio y esto es una obra maravillosa de Dios, en donde no hay reglas ni hay formas especiales en que deba suceder. Sin embargo, lo ideal, es una opinión personal, es que el bautismo debe ser consecuencia del nacimiento, del nuevo nacimiento en el creyente antes. Debería ser. Sin embargo, no es una regla. Dicho esto, continuamos. Entonces, estamos en la parte sobrenatural, ¿verdad? Del bautismo de Jesús. ¿Qué pasa de sobrenatural? Los cielos fueron abiertos. Y eso debe referirse a algo espiritual, porque los cielos ni se abren ni se cierran, a menos de que se refiriera a las nubes. Pero los cielos fueron abiertos. El Espíritu de Dios descendió y se posó sobre Jesús. Y por último, y más impactante que todo lo demás, una voz del cielo dijo, en Mateo dice, este es mi hijo amado. Y cuando yo tomo literal, este es mi hijo amado, es porque la voz se lo está diciendo a los que están presentes. Pero Lucas también muestra que le dice, tú eres mi hijo amado. Es decir, que también Jesús escuchó lo que la voz decía. Esto es sobrenatural. Y esto no pasa una vez. Esto pasa en diferentes momentos del ministerio de Jesús, con diferentes públicos o diferentes testigos y con intenciones similares a esta, ¿verdad? En una ocasión que vino esta voz y dijo, algunos dijeron, ¿eso qué fue? ¿Eso es un rayo? ¿Eso fue un ángel? Pero decía, este es mi hijo amado. ¿Sí? A los discípulos, a Juan, Jacobo y Pedro, en el monte de la transfiguración, también se los dice. Este es mi hijo, escucharlo, escúchenlo. Pero volvamos aquí al bautismo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces viene la pregunta. Y es una pregunta que quiero resolver
para los que ya se bautizaron y que de pronto tienen esta deuda, y también para los que están en ese proceso y anhelan ser bautizados, para que ustedes lo tengan presente desde ya. ¿Por qué a mí no? Porque cuando yo me bauticé, a mí no me pasó eso. No se abrieron los cielos ni pasó nada en el cielo que yo me haya percatado. No vi al Espíritu descender de ningún lado hacia ningún lado. Y mucho menos hubo una voz en el cielo que dijera algo sobre mí. De hecho, cuando lo pienso bien, si esa voz en el cielo hubiese salido, creo que ninguno hubiese quedado allí. Entonces, ¿por qué a mí no? Pero yo quiero hacer esta observación que con los años he podido reflexionar y aprender. Y es que la pregunta no es ¿por qué a mí no? Sino la pregunta es ¿cuándo me pasó esto a mí? Resulta que los cielos abiertos están desde ese mismo momento en que Jesús entró a ser parte del reino en el cual yo también pude entrar por su ministerio, por su obra, por su misericordia y por su amor. Los cielos están abiertos desde ese mismo momento en que Jesús concluye su tarea terrenal. Desde ese mismo momento el acceso al reino de Dios y nuestra relación con Él no tiene mediador. Es una relación directa. El Espíritu no descendió sobre mí el día del bautismo, pero hoy yo puedo dar testimonio, como dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu si soy o no soy. Mejor dicho, si soy hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos. Entonces, en mi caso personal, yo paso al nacimiento de nuevo después del bautismo. Pero hay muchos que tienen esta etapa tan maravillosa antes de ser bautizados. En ese momento, el Espíritu de Dios entra en tu ser. Y efectivamente no hubo una palabra, una voz del cielo que dijera: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De hecho, esa voz lo dijo de Jesús, y Jesús con su obra maravillosa nos da a participar de ese derecho a nosotros. Y si tú quieres escuchar esa voz que diga Juan, María, Pedro, Giovanni, Margarita, en ti tengo complacencia, pues te invito a abrir la Biblia todos los días, y todos los días vas a encontrar un Dios amoroso hablando a tu vida. Entonces quizás en ese momento, ¿verdad?, las intenciones de bautizarme estaban motivadas por muchas cosas. Pero la motivación mayor quizás no estaba fundamentada en la palabra del Señor. Entonces, reflexionando y haciendo retrospectiva, puedo decir qué maravilloso es que yo haya podido declarar públicamente el deseo, el anhelo, cumplir con los requisitos, pagar el precio para poder públicamente expresar el deseo de estar en el reino de Dios, de ser partícipes del reino de Dios. Y efectivamente, Dios, que escucha con misericordia, nos permite la entrada a este reino nuevo en donde estamos en relación con Él. Entonces, ¿qué significó para Dios, para Jesús, este pasaje, este bautismo, este hecho? Significó
que Dios mismo humildemente vino a identificarse con la condición nuestra, a participar de derechos, pero también de deberes, y quizás más de deberes, porque Él tomó nuestro pecado, se ofreció a sí mismo por nuestro pecado y lo llevó y pagó el precio, Él solo, por todos nosotros. Significó que se comprometió con la humanidad y cumplió en la cruz del Calvario. Y aún más, esperamos el cumplimiento final de su promesa. ¿Qué significó para los judíos presentes? Esa es una muy buena pregunta. Y es que para los judíos presentes la Biblia no dice qué significó. Ellos no tuvieron, el escritor no nos pone allí cuál fue la reacción de ellos, por lo menos al escuchar la voz. ¿Sí? Pero lo cierto es que para los judíos que leyeron, a los cuales les llegó estas cartas que componen hoy el Evangelio, este escrito, para ellos debió significar el hecho de que el mismo Dios se comprometió con ellos. Y efectivamente, para el tiempo en que ellos leen esta carta, ya ha cumplido esa promesa en la cruz del Calvario, deshaciendo toda idea de un Mesías que venía a derrocar al reino que estaba de turno, viniendo con un nuevo reino que no se amolda a las leyes humanas, ¿sí? Y que no está regido estrictamente por la deidad, que no está regido por las reglas de no relacionarse con un ser pecador como nosotros, sino que viene en amor relacionándose con una humanidad, pero que el mismo Dios se encarga de pagar por el pecado y la ofensa de la humanidad. Eso significó para los judíos. ¿Y qué significa para nosotros? Para nosotros significa que ahora nosotros, en nuestra época, no es una carga hacer la expresión del bautismo y ver lo que Jesús hizo. Simplemente debe ser una motivación para nosotros. Primero, expresar nuestro deseo público de participar con todo en la obra de la iglesia. Segundo, saber, ¿verdad?, que si ya yo nací de nuevo y tengo deberes y derechos, entonces quiero que todos lo sepan. Y quiero que todos sepan que mi compromiso no está a escondidas, sino que cualquiera puede exigirme. ¿Sí? Que si mi compromiso es con el Señor que está en todo lugar, yo no tengo problemas porque otros sepan que yo tengo este compromiso. Al contrario, al hacer una expresión voluntaria y pública de algo que ha pasado en lo privado, como es el nacer de nuevo en Dios, le estoy dando a todos, escúchame bien, a todos, tanto a la iglesia como al que no hace parte de la iglesia, a decir: mira, ahí va Giovanni, que es evangélico, que es cristiano, pero mira qué feo habla, mira dónde está metido. Sí, le damos a ellos el poder de criticarnos, le damos el poder a que nos examinen cada hecho que hacemos. Pero esto no es malo, esto es bueno, mi hermano, porque nosotros tenemos la tendencia a equivocarnos todo el tiempo. Y qué bueno sería y qué bendición ha sido que aún las personas que no son creyentes, ¿verdad?,
me han dicho, Giovanni, pero eso que tú dices o eso que tú haces no va acorde con tu creencia. Y de pronto en esos momentos uno reflexiona y uno se da cuenta, porque el Señor puede usar al inconverso para abrirnos los ojos cuando nosotros erramos y nos equivocamos. Entonces, mi hermano, si hemos participado del bautismo, ya, tenemos que mirar qué estamos haciendo con ese compromiso que adquirimos. Porque eso no es un título. Eso no es. Sino que públicamente estamos diciendo, estoy comprometido con la obra de Dios. ¿Sí? Y nos vamos a hacer las conclusiones y vamos a ver 3 conclusiones. La primera, Dios se relaciona con el hombre. ¿Sí? Dios crea un reino nuevo. Crea un reino donde el hombre y él van a estar en relación. Paga las consecuencias del pecado de la humanidad para que esta relación se consolide y se constate en Jesucristo. Dios cumple. Es la segunda conclusión. El Señor se compromete en el acto público del bautismo, pero cumple en la cruz del Calvario. El Señor no deserta. El Señor paga, hace su parte y está comprometido a terminar la obra con su segunda venida. Y por último, el hombre. Esta última conclusión voy a formularla en forma de pregunta para todos nosotros. ¿Estamos cumpliendo con los deberes del reino? Esos deberes que adquirimos una vez entramos a ser parte del reino cuando nacimos de nuevo y que públicamente expresamos en el bautismo ese deseo, ese anhelo y ese querer ser parte legalmente del reino de Dios delante de la sociedad entera, no solamente delante de los creyentes. Estoy cumpliendo esos deberes. Estoy llevando a cabo los derechos que tengo. ¿Sí? Exijo mis derechos. Recuerde que si yo exijo el derecho a que se me sea enseñada la palabra de Dios, yo también tengo el deber de predicar la palabra. Recuerde que si yo tengo el derecho a un consejo de mi líder eclesial, también yo tengo el deber de tener palabra de consejo para algún miembro de mi familia, para algún vecino. Estoy exigiendo el derecho a que me dejen participar del Evangelio. Recuerde que también tiene el deber de estar totalmente preparado para poder enseñar la doctrina, predicar la doctrina, llevar el Evangelio de una forma responsable. Cada deber conlleva un derecho. Cada derecho conlleva un deber. Y en el reino de Dios, no así como en el reino de los hombres, todas las reglas son nuevas. Entonces, el que quiera ser el mayor, será el menor. ¿Sí? El que quiera ser más importante que todos, servirá a todos. El último será el primero y el primero será el último. Entonces, el bautismo no es un acto por allí ritual y ya, sino que mire todo lo que sucede. Todo esto Mateo se lo muestra a sus lectores, incluyéndonos, todo lo que sucedió en el momento en que Jesús es bautizado. Y mire cómo podemos reflexionar
en todo lo que nos sucede a nosotros, aún antes de ser bautizados o después. Pero todo aquel que hace parte del reino de Dios puede disfrutar de esas experiencias. Entonces, mis hermanos, a todos aquellos que esta noche nos acompañaron, si eres bautizado, reflexionemos. Si no eres bautizado, revisa la motivación que tiene para hacerlo y considera todos los argumentos que hemos visto esta noche para en realidad ser parte del reino de Dios y no quedar por fuera de ese reino tan precioso en donde tu pecado fue pagado por el Rey. Oremos, mis hermanos, para culminar en esta noche y roguemos al Señor que nos ayude con todas las necesidades que tenemos y que aún Él nos enseñe cada día más de su palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Exaltamos tu nombre y rogamos que nos ayudes. Señor, solo tú conoces nuestras necesidades. Señor, solo tú conoces nuestras dudas. Solo tú conoces, Señor, nuestras inquietudes. Pero tú, oh Señor amado, nos prometiste al Espíritu Santo de Dios, el cual estará con nosotros, sobre nosotros y con nosotros por siempre, para que Él nos enseñe toda verdad, para que Él nos consuele, nos guíe, nos exhorte, nos ayude. Por eso rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que ese mismo Espíritu nos permita tener una comunicación contigo todo el tiempo, todos los días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque, Padre amado, como tus hijos, tú conoces nuestras necesidades. Y rogamos que las suplas, Señor, o que las sigas supliendo, Señor, porque tú nos sustentas. Alimento, vivienda, vestido. Oh, Señor amado, y ayúdanos a ser concurrentes con tu bendición. También a compartir con otros. Señor, que nos acordemos que cada derecho al cual tú nos has permitido gozar, también tiene unos deberes, Señor. También hay unas ordenanzas en las Escrituras que deberíamos honrar, como ese compromiso amoroso en el cual entramos a participar contigo, Señor. Que así como tú te comprometiste, Señor, te identificaste con nosotros y cumpliste al pagar en la cruz del Calvario, nosotros también podamos gozar de ese beneficio y podamos estar dispuestos a dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia. A compartir de nuestros bienes, a compartir de la palabra, de la sabiduría que nos has dado, a compartir de tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Hermanos, los invito a seguir atentos a esta serie de estudios. Los invito a que puedas estar atento a todo lo que vamos a hacer, a todo lo que la iglesia va a comenzar a hacer para volver a la presencialidad. También te invito a que seas paciente, receptivo, procures informarte bien de todo lo que se va a hacer, los procedimientos, porque son bastante complejos, pero sobre todo que mantenga la llama de la fe encendida. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor los bendiga, que tengan feliz noche. ¡Hola, guerreros! ¡Hola, valientes! El día de hoy te traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús reina por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí Y a mi familia. nosotros seremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Hola queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. Jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. ¡Lo esperamos!